don Jorge, don Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí nos saludan. Gracias, Están buenas desde... tardes. Gracias por esta reunión. Perfecto, no, gracias a ustedes. Están desde Futrono los dos hermanos ahí, así que nos van a acompañar desde allá. Y también desde Futrono está Mario Guarda. Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Robinson, buenas tardes Antonia y muy buenas tardes también a los hermanos Lobos. Gracias por la invitación a participar en este programa, este conversatorio. Un honor para mí que me hayan hecho parte también de este esfuerzo conjunto que están haciendo muchas personas. Y también un saludo cariñoso para todos quienes están sintonizando el programa en este momento. Muchas gracias, Mario. Recordarles a todos y a todas que pueden inscribirnos aquí al Facebook. Yo tengo aquí el teléfono a mano para leer los comentarios en cuanto ustedes quieran. Yo voy leyendo los saludos sobre todo, pero también las preguntas y los comentarios que tengan respecto a la conversación que vamos a tener. Decir que también este programa lo transmitimos por el Facebook Live de la Corporación, Pobladores Históricos de la Cordillera Futrono, y por el Facebook Live de resumen.cl, que también nos retransmite este programa. Comenzando entonces, no es pregunta, sino que más bien comentario. Ustedes estaban hablando recién acerca de la última vez que subieron a Río Chico, ¿cierto? Que fue en una camioneta, en un camión, ¿verdad? De uno de los hermanos Lobos, no recuerdo si es Sergio o Jorge, ¿quién de los dos fue? Y se estaban acordando de cómo había sido esa aventura. Fue muy complicado esa subida hace un par de años ya. Sí, la verdad que fue complicado, pero fue emocionante porque teníamos dentro de nuestros corazones de poder llegar de donde salimos. Claro que sí. Entonces, oiga, o sea, por alto, por bajo queríamos llegar, ¿me entiendes? Pero cuando llegamos allá fue emocionante, fue muy lindo. ¿Y ustedes desde cuánto que no habían vuelto a Río Chico? ¿Hacía mucho tiempo ya o no? Sí, como más de 40 años, 45, 45 40 años más o años. menos, porque nosotros nacimos, la mayoría, componimos de 9 hermanos, y nosotros la mayoría nacimos allá, en ese sector. Mm. Entonces, después cuando ya lo sacaron, ya nunca más volvimos. Y todo, siempre hubieron esos sueños de poder volver, de ver nuestro lugar, porque yo trabajé en el sector de Arquilgua como 17 años, 16 a 17 años más o menos. Entonces yo llegaba hasta las quemas, porque hasta ahí llega el límite de Arquilgua con Río Chico. Entonces, para allá no podía llegar porque había como una cima, solamente miraba hacia arriba y mi anhelo era de llegar, pero no, había como una cima, entonces nunca pude ir hasta que se dio la oportunidad cuando fuimos todos. Claro. Para los que nos están escuchando, muchos de los que nos ven siempre también estuvieron en esa oportunidad. Pues sí, eso fue un grupo grande de personas que son de Río Chico, ¿verdad? Y que subieron en esa oportunidad. Yo creo que hace como 2 años ya será, ¿no es cierto? O año y medio, más o menos, que subieron. No Sí, tanto, no tanto, ¿eh? Un año y algo tiene que haber sido, antes de la pandemia. En febrero. Ah, en febrero fue. Sí, Ya. Yo estoy exagerando. Como el 14 o 12 de febrero subimos. Perfecto. Para incorporar también a Mario en la conversación, Mario, tú también fuiste en esa oportunidad a Río Chico, ¿verdad? Efectivamente estuve realmente afortunada la invitación y hacer un público agradecimiento a Antonia, que en esa oportunidad me invitó también a hacerme parte de esa travesía, que me permitió también tomar algunas imágenes, algunos registros en video, que obviamente son para la corporación. Bueno, haber visto también cómo tanta gente con un solo objetivo, con sentimientos muy, pero muy poderosos, fueron hasta el sector de Río Chico, revivir con ellos la ruta que recorrían en vehículo ahora, pero ellos antiguamente lo recorrían a pie, a caballo, en camión, tal vez algunos en bicicleta. Entonces también parte
recuperar la historia estuvo muy fuerte ahí. Historia ligada a sentimientos que están profundamente marcados en toda la gente que vivió en el sector de Río Chico. Entonces, lo que yo, las conclusiones que saco de haber visto a todo ese conjunto de gente allá es muy, muy fuerte. En lo emocional, haberlos visto a ellos, cómo llegaron allá y cómo se reencontraron con sus raíces, fue una experiencia bien fuerte. Y cuando digo bien fuerte no significa que sea malo, todo lo contrario. También hay una carga negativa en su historia en el hecho de que a ellos también los despojaron de sus raíces cuando vivían allá y los echaron de la noche a la mañana, pero también el hecho de que puedan recuperar su historia y hacerla conocida. Porque yo a los hermanos Lobos los ubico acá en Futrono, son vecinos conocidos, pero ¿cuántos de nosotros conocemos su historia? ¿Cuántos de nosotros sabemos de dónde viene y todo lo que pasaron? Entonces ya tienes, cuando conoces eso, ya tienes otra apreciación de las personas. Así es, Mario, qué interesante lo que tú dices. Tú me imagino que no alcanzaste a conocer Río Chico cuando se podía ir, ¿no? Eres demasiado joven para haber conocido esa historia, ¿no? Efectivamente, mira, yo la primera noción haciendo memoria, justamente a raíz de la invitación que me hicieron para participar hoy día en este programa, haciendo memoria, yo antiguamente recuerdo que debe haber sido a fines de los años 80, mi papá trabajaba como funcionario municipal en el taller municipal en aquella época y vivíamos en el mismo recinto, porque ahí había una casa que mi papá era como cuidador del recinto, entonces allí guardaba los vehículos municipales en aquel Mm. tiempo. Bueno, todavía se hace, pero en aquel tiempo era como el único lugar donde se guardaban los vehículos municipales. Y recuerdo que en una oportunidad fueron los camiones municipales también para trasladar gente. La fecha no logro recordarla, pero yo estoy seguro de haber sido como a fines de los 80. Claro. Recuerdo que los vehículos municipales salieron muy temprano, a eso de las 5 de la mañana, y volvieron muy tarde también, tipo 9 de la noche, una cosa así, Mm. porque habían estado en eso, fueron mandados por la municipalidad precisamente para ayudar en el proceso de traslado. Eso era lo que yo sabía hasta entonces. Cuando años después, cuando ya fui adulto, entonces me fui enterando de muchas cosas, de lo que había pasado realmente en Río Chico, y ahí empezar a atar cabos también con esa experiencia que fue de mi infancia. Claro Y que sí, mira. posteriormente también a eso del año 2000 por ahí, me tocó ir también cuando yo trabajaba en el departamento social de la municipalidad, pero Ah, en esa época ya estaba despoblado Río Chico. claro. Habían, creo, 5 personas ahí, solamente vivían, eran 5 hombres solos que vivían en el sector. Mm. Los últimos habitantes. Hablemos un poco con Jorge y Sergio acerca de cómo era en todo caso la vida antes de que se despoblara todo eso. Ustedes dicen que son 9 hermanos, ¿verdad? Me gustaría que nos hablaran un poco de su papá, de su mamá, de cómo era la vida con ellos cuando ustedes eran pequeños, cuando estaban chiquititos, allá en Río Chico. Bueno, nosotros específicamente nos lo acordamos mucho en el año en que llegamos, pero sí tenemos conocimiento de que nosotros la mayoría nacimos allá. Yo nací en 1966 y habían hermanos nacidos allá. Ajá. Y, y la vida para nosotros fue hermosa porque es un lugar, es un paraíso. Es un paraíso, para mí es un paraíso. Entonces, disfrutamos la vida hasta que estudiamos, estuvimos en escuela, estudiamos harto ahí con parte de nuestros hermanos y vivimos nuestra niñez, nuestra infancia felices. No podemos decir que lo pasamos mal, si fue nuestra raíz allá, nuestra vida, con nuestros padres. Y fue algo maravilloso. Entonces, después de grande, nosotros siempre nuestros sueños eran de volver, de poder llegar al lugar, porque cuando llegamos allá, yo vi que mi hermano lloró. Mm. Recorríamos el lugar allá en 3 tiempos, porque se lo hizo. Hace un momentito cortito. Fue un momento corto, entonces Fueron por el día nomás. fuimos por Sí, el día, fue como, llegamos un poco la tarde. verdad que fue como, para nosotros fue como una hora que lo tuvieron ahí. Ah.
Sí, po. cuánto anhelamos de ir allá donde nosotros solíamos ir, al horno o al Winche, no sé, y salíamos, nosotros ocupábamos a veces los días para ir, a salir a pescar, pasamos nuestra vida ahí como niños. Mm. Usted me entiende como niño, ¿no es cierto? Claro, claro, sí, po. Entonces, nosotros no conocíamos el otro mundo, no conocíamos Arquilhue, no, Mira, es que era nuestro mundo Río Chico. Y te das cuenta que cuando te pescan y te sacan, es como que de tu país a otro lugar sin que tú quieras. exactamente, así es. Perder todas tus raíces, ¿Me como dicen entiendes? ustedes, que Y conocer otro lugar y tu corazón está allá en Río Chico. mm. Oye, en ese sentido, una pregunta para el que quiera contestar, cualquiera de los dos. El papá, la mamá de ustedes, ¿llegaron a Río Chico desde otro lugar? Entonces, ¿llegaron a trabajar ahí o nacieron también ahí ellos? No, Mm, llegaron a trabajar. Los Llegaron a papás. trabajar, sí. ¿Y de dónde venían ellos? ¿Te acuerdas, hermano? Bueno, mi papá con mi mamá siempre andaban, como te dijera así, porque se empezaron, los fondos recibían en vez de gente para trabajar, entonces el complejo, antes estaba Richard, era como un coño ese hombre. Entonces ese lo llevó a mi papá, y ahí ya se quedaron ahí trabajando. Mi mami daba pensión, y porque hombres de trabajo, mujeres de trabajo, que trabajaban en eso. Y te pones a acordar que tus padres siempre, mi madre fue una mujer que daba pensión a tanta gente, y mi padre trabajaba en el Banco Aserradero. La gente, yo creo que don Juan Alarcón, todos ellos lo conocieron, eh, y mucha gente de las cuales que participamos en Rechico sin querer nombrar a los demás. Claro, Eh, trabajadores madereros todos, ¿cierto? Ahí en Río Chico todos trabajaban en la madera o la mayoría. Mario, me imagino que tú también conoces bien, ¿no? Del trabajo maderero, de cómo llegó toda la gente a vivir a Río Chico, porque uno dice, ¿cómo se formó una comunidad tan grande? ¿Cómo había tanta gente ahí en ese sector? Si nos puedes contar o les cuentas a los amigos que nos están viendo, que hay harta gente mirando, ¿cómo fue que se construyeron esos campamentos, pueblos forestales arriba en la cordillera? Bueno, esto fue parte de un proceso que se dio durante gran parte del siglo XX en la comuna de Futrono, y supongo que también en las demás comunas de la zona Mm, cordillerana como Panguipulli y Lago Ranco, acá en la actual región de los ríos, Sí, tiene que haber sido un proceso muy parecido. sí, sí. Fue el tema de la explotación maderera, los bosques que todavía estaban vírgenes prácticamente, con madera de mucho valor. eh, Fueron los primeros fundos quienes comenzaron con el tema de la explotación maderera. Y eso se dio muy fuertemente alrededor de 50 años. Entonces, dentro de ese contexto es que nace también esta explotación en el sector de Río Chico. Y allí se ve todavía más impulsada cuando se inicia el proceso de reforma agraria. mm, Entonces, allí ya comienza el sector de Río Chico, junto con todo lo que fue el complejo forestal maderero Panguipulli, a tomar un protagonismo productivo mayor todavía dentro de la región de aquel entonces. Eh, Dentro de lo que es producción, no fue un experimento fallido como muchos, por razones políticas, han querido claro. graficarlo, sino que hay documentos, hay registros donde los mismos interventores, porque después esto ya tiene un fin abrupto con el golpe de Estado del año 73, ¿no es cierto? Ya eso es historia sabida, pero lo que no es tan sabido es que toda la organización obrera trabajadora que existía al interior del complejo forestal Panguipulli y en específico también en el sector de Río Chico, es que eso que llamaban un experimento tuvo éxito. Fue la organización trabajadora tan bien planteada, tan bien planificada, que fue se puede decir, una empresa exitosa, comercialmente hablando, productivamente hablando, y con un Sí. impacto social tremendo. Es por Mm, lo mismo también que toda la gente que hoy día adhiere a la corporación de habitantes originarios de la cordillera de Futrono añoran tanto esa vida antigua, porque sí les reportó
estilo de vida que era más gratificante, ¿ya? Claro que sí. Dentro de un estándar de vida que en esa época no era tan alto. Claro, esto es importante también, Mario, que tú lo digas, porque los papás de don Sergio, de don Jorge, todos esos viejos antiguos trabajadores forestales madereros, eran gente muy trabajadora y que le dio mucha riqueza a la zona, mucha riqueza primero a los patrones y después a la empresa estatal que fue el Cofomap, ¿cierto? El complejo. Pero tuvieron un trabajo de sol a sol, era un trabajo muy sacrificado y que produjo, como decía, mucha riqueza. Eso es muy importante. Le voy a dar la palabra a Antonia para que siga con la conversación, pero antes saludo a la gente que está enviando aquí sus mensajes. Florentina Mancilla, que está saludando, Magdalena Polanco, muy buenas tardes a todo el panel, dice. Isabel Aguayo, desde Los Lagos, nos está saludando también. Un cariñoso saludo para ti. Rodi Chuncho, la familia Figueroa Echeverría, fuerza amigo de las quemas. Arquilwi Río Chico, esta lucha la ganamos sí o sí, dice. Tenemos que regresar a nuestras tierras donde nos sacaron de forma obligada. Miriam Oces, saludos vecinos y compañeros de las agrupaciones, compartiendo los testimonios de nuestros amigos. Confirmo lo que dicen los amigos que están ahí. Perfecto, Miriam, muchas gracias por tu mensaje. Antonia, sigue usted nomás con la conversación. Sí, mira, comentarte, bueno, todos dicen ahí que ellos no saben de dónde vinieron, pero en realidad acuérdate que el complejo maderero Panguipulli se componía como de 24 fundos. Entonces la gente, por ejemplo, se cambiaba desde Carrán, por ejemplo, mi abuelo, mis tíos eran de Carrán, vivieron muchos años ahí en Carrán, también estuvieron un tiempo en Enco, pero la gran mayoría, ¿por qué les marcó tanto? Porque vivieron, algunos nacieron, tuvieron su infancia, fueron jóvenes ahí en la zona. Es por eso que se movían dentro de la misma zona, todo lo que es Panguipulli, Los Lagos y la comuna de Futrono. Y lo más tremendo de todo esto, que a mí me da mucha lata en realidad, es que en Futrono no se conozca la historia, que no se diga cómo realmente es, o sea, cómo se formó Futrono. De hecho, hace poquito lanzaron un libro en Futrono, que es un libro que supone que está con un proyecto cultural, pero donde no se habla la historia de la gente de Futrono. La gente, imagínate cuánta gente llegó a Futrono y los tiraban afuera del pueblito que era en ese entonces, era muy chiquitito. Nontuela igual se formó con mucha gente que salió de arriba de los cerros, que la sacaron de los cerros. Entonces, ¿por qué no decir que la gente, cómo se formó Futrono y decir, Futrono se formó por gente que trabajó en las montañas, que venía del Cofomap, que fue una empresa que fue reconocida, que tuvo una producción muy buena durante el proceso, era una empresa que perfectamente podría haber seguido trabajando. Mm. Entonces, Bien, eso molesta mucho. sí, sigamos con la conversa con los hermanos Lobos, ¿no? ¿Ustedes, como a qué hora, a qué edad tuvieron que salir de ahí de la casa, en el fondo, de donde vivían en Río Chico? ¿Eran jovencitos ya o eran niños todavía? Yo vine a salir como entre 12 años, 12, 11, 12 años, ya. más o menos a esa edad, como el 77, 78, ¿por ahí? Sí, por ahí. Sí, más o menos. De allá lo tiraron, lo sacaron y lo fueron a dejar a Los Lagos. Ahí quedamos en una pampa tirado. En A una los pampa, lagos. en Los Lagos. Ah, Había un caballero que tenía una parcela y no la tenía cerrada a orilla de carretera. Estaba abierta, entonces, por estar abierta, entonces lo dejaron tirado ahí. Y el hombre el otro día los pilló, se apiadó de nosotros y él mismo nos dio un lugar para vivir. Fue difícil la vida para enfrentarla en el pueblo sin conocer a nadie. claro Claro. que sí. Sí, pues ustedes no conocían a nadie, pero toda la vida la habían hecho en Río Chico, toda su gente, ¿no? Estaba allá. Y Parece ustedes tuvieron que que lo irse, conocíamos. me imagino que varios niños, eran varios hermanos, ¿verdad? Su papá, su mamá, toda la familia, o se dispersaron los más grandes Llegamos poblados. solos. No, llegamos sin el papá, porque a mi papá ya lo habían sacado de Río Chico, a nosotros lo dejaron solo arriba. A nosotros de Río Chico y a nosotros lo dejaron solo, toda la familia, y
Y ahí fue un momento difícil, muy duro, que yo no sé cómo enfrentamos la vida porque mi papá no llegó. No, mi papá, es que lo que pasa es que la empresa, por sacar a los trabajadores, lo envió a los lagos a trabajar y le dijeron que volvería. Pero después, a las finales, nunca mi papá volvía, pues, y a nosotros lo empezaron a desarmar la casa y nosotros, como éramos cabritos, miraban nomás por qué lo desarmaron la casa. Ahí lo fueron a tirar a un galpón. Y cuando quedamos solos ya faltó el pan, faltó la comida, así que los vecinos de al lado los alimentaban, pues llegaban. Yo me acuerdo que una señora, ella una vez llegó con una olla de comida, porque ya el sustento se lo iba a terminar si el papá no llegó a la casa. Entonces fue dura, de ahí en adelante fue dura la vida para nosotros, porque nosotros éramos todos niños, no podíamos enfrentar la vida. Y de ahí ya lo fueron a tirar a un galpón, porque lo empezaron a desarmar en la casa. Y ahí el galpón tuvimos varios meses durmiendo a lo mejor sin piso, pues si no había nada. Ahí fue la vida dura. Y la mamá que, mientras tanto también, ¿cómo lo hacía? ¿Estaba sola con Sí, ustedes, no? sola. Bueno, mi mamá, ella como mujer ya, miraba 9 cabros que tenía, pues, ¿me entiendes? Y ella salía y le decía a los vecinos, o sea, que hay que lavar ropa. Bueno, ahora usted sabe cómo se lava la ropa ahora, pero antiguamente era con escobillita. En batea nomás. Salía mi mamá a trabajar para traerlo el pancito. Y ahí los vecinos, buenos vecinos teníamos, que en vez de alguna forma ayudaban a mi mamá. En consecuencia, nosotros ahí, en ese lugar, después del golpe de Estado, ya como empezamos a sufrir, la gente fuimos los más vulnerables, más bien dicho. Pero Más así en perjudicado. hubo esas garras de poder, cuando llegamos ya de vuelta a Río Chico, fue una emoción grande, de alegría para nosotros. ¿Y cómo es que ustedes llegan finalmente a vivir a Futrono al cabo del tiempo? Me imagino ya después más grandes, ¿no? Adultos. Empezamos a volver, ¿me entiendes? Los De a trabajos poco. los trajimos, los Ya. trabajos, porque ya lo fuimos siendo hombres y fuimos hombres de trabajo, entonces eso mismo te trae la montaña porque de allá saliste y querías volver, pues, de alguna forma. Entonces llegamos a trabajar a Chihuío. A Chihuío nos dieron trabajo y ahí lo empezamos a meter acá ya a quedar los futronos. Después a la final llegamos a Chihuío con toda la familia. Ah, ya. Mi hermano se hicieron más hombrecitos los otros ya y también en la Serrín, no sé, de alguna forma le dieron trabajo. O sea, se mantuvieron trabajando en la madera siempre, ¿no es cierto? Claro. Siempre Esa- trabajando en los forestales. Perfecto. Oye, Mario, y me imagino que tú, con tu trayectoria, tu conocimiento de la zona, ¿no? De la comuna, estas historias que cuenta don Jorge, don Sergio, deben ser familiares para ti, pues. Me imagino que conoces varios de estas historias, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre conversando con las personas, especialmente las personas mayores, uno se encuentra con historias que son tremendas. Lo que pasa es que tal vez por el hecho de que son historias que se repitieron en muchas personas que vivieron en los campamentos forestales o que trabajaron en el campo, en algún momento fue también una historia repetida. Muchas familias sufrieron las consecuencias, ¿no es cierto?, de una historia que nadie pidió. Y bueno, como también ahí jugó en parte también el miedo, me refiero específicamente a lo que pasó después en dictadura. Todas estas cosas, estos recuerdos y estos testimonios fueron quedando escondidos, a lo mejor para no crear problemas a las mismas personas, a sus familias, y de esa forma también hubo testimonios que se perdieron. Afortunadamente todavía hay mucha gente con vida que de esa época que nos puede comentar cómo fue la vida de antaño. Bueno, lo rico, ¿no es cierto?, también de la corporación es que está haciendo este tremendo esfuerzo por recuperar la historia. He leído por ahí comentarios de repente a propósito de este mismo programa, que hay personas que se preguntan por qué recordar, si recordar eso hace daño. Porque a lo mejor algunas personas se han quebrado, ¿no es cierto?, sus emociones a flor de piel porque empiezan a recordar lo que vivieron,
las cosas buenas y también las cosas malas, pero creo que también es necesario recordar, no solamente como para una forma de recuperar la memoria, sino que también una forma de sanar las emociones, sanar el espíritu, porque hubo un quiebre muy grande dentro de las familias, en la sociedad, y lo que pasó en Río Chico fue que, desde mi punto de vista, con lo que he logrado identificar también de los testimonios de las personas que vieron allá, es que lo que se construyó allí principalmente fue un tremendo sentido de trabajo en comunidad. A lo mejor no se ha logrado, no se logró ese mismo sentido de comunidad en otros lugares, pero en Río Chico sí. Y el final tan abrupto que tuvo fue precisamente el dolor que hoy provoca, pero no fue un final, porque ahora si nos damos cuenta con la conformación de la corporación, realmente esto es una historia inconclusa y ahora se le está dando la continuidad después de cuánto, de 30 años de inacción en los que no se podía hacer nada, en que las personas no se reencontraban, pero vino el reencuentro y se recuperó gran parte de esa comunidad original. Entonces eso es el motor que en este momento está moviendo la corporación y eso es lo que hay que relevar también. Sí, pues tienes toda la razón, Mario, porque en el fondo esto es como las heridas, pues si uno no limpia la herida, no la escarba, no la sana bien, nunca cicatrizan, al contrario, se profundizan y se transforman en gangrena. Entonces esto de olvidarse de las cosas siempre hace daño. Es peor ese asunto que curar las heridas de verdad. Pero Antonia, vamos al viaje que tuvieron ustedes, porque esto fue épico, como dicen los lolos hoy día, ¿no es cierto? Los jóvenes. Fue épico, fue mucha gente. ¿Tú te esperabas? ¿Cómo organizaron primero ese viaje? ¿Cómo surgió la idea de ir a Río Chico a pesar de las dificultades? Bueno, primero que nada, la gran dificultad que teníamos es que tenemos un portón que está cerrado con candado. Entonces, lo primero fue cómo abrimos el candado, si al final eso dependía como para poder ingresar. Y distintas reuniones con los señores Polman, con el representante de ellos, y también una reunión con los de don Víctor Peterman. Pero en realidad, don Víctor Peterman solamente le dijimos que, bueno, que no importaba mucho si él decía sí o decía no, porque nosotros íbamos a entrar igual. Nosotros con toda nuestra gente entrábamos sí o sí y volvíamos al lugar. Nosotros fuimos a recorrer el camino antes para ver que no hubieran riesgo para nuestra gente tampoco, porque la idea tampoco era que nos arriesgáramos, que pudiera pasar algo, y fui yo con mis tíos. Y ¿sabes qué? Fui con mis tíos y con mi papá porque ellos no podían el fin de semana que pudimos ir todos y verlos llorar de alegría. Yo creo que eso fue lo que más me marcó, porque ellos, su gran sueño era poder volver a ese lugar. Entonces lo encuentro súper injusto que la gente tenga ese sueño, que no pueda volver a entrar a un lugar, a reconocer, a volver a recordar. Encuentro que eso es demasiado injusto para las personas. Sí, pues como en el fondo el viaje que ustedes tuvieron era como volver a ser niños de nuevo. Me imagino que para Sí, Sergio y para Jorge esa era sí. digamos, la emoción que tuvieron, ¿no? Sabes que mi papá lloraba, mi tío gritó y se subió arriba de un puente que botaron y gritó, este era mi sueño, ahora me puedo morir tranquilo. Mi padre hizo este camino, ellos lo reventaron, lo dinamitaron y hicieron ese camino que luego fue público y que ahora está cerrado aún. eh, y es el sueño de muchos, es la misma historia que tú escuchas de toda la gente, si ellos no piden tanto, es regresar, poder volver a ese lugar, los hermanos Lobo, ver lo que ellos, no, yo necesito llegar allá y voy a llegar en mi camioncito, y entre todos, y lo mejor de todo fue que el trabajo que hicimos entre todos, porque las camionetas, habían camionetas que no podían subir, y ya con alguien llegó una linga y todos tirando, y fue como que ni siquiera tuviste que decirle, oye, hagamos esto. Lo hicieron entre todos, nadie dijo, vamos, ¿qué hacemos? No, ellos se bajaban y todos tirando y todos subiendo. En realidad tenemos hartas fotos que están en el Facebook y entre todos se ayudaron, pero no había alguien que dijera, oye, ya, vamos a ayudar a este otro. Eso era innato, no había necesidad de decirlo. ¿Les costó mucho llegar arriba, no? ¿Cuánto demoraron en llegar? ¿Cómo fue la preparación del viaje, Jorge, Sergio?
fue No se escuchan bien. Estamos mal, la conexión a internet está un más o poco menos. difícil, en una parte quedamos todos, pero sí, cortamos la cadena y llegamos todos. Y llegando allá fue una cosa de loco. Sí, yo tengo videos donde hay una gritera enorme. Fue una cosa de loco y fue tan poco el tiempo que no alcanzamos a disfrutar, no alcanzamos. Andamos, sí, lo primero que me enteré fue donde vivíamos. Ya y hicimos un disco, comimos y ahí salimos ahí a ver. Sí, se queda pegada la conexión un poquito ahí en la casa de don Sergio, pero ya Por lo vamos aquí, a... por acá, escalar bajo la tierra hasta que encontré una tetera. ¿Algo? Sí. Sí, Sí, está media mala la conexión, pero se alcanza a entender una parte. Entendimos lo de la tetera, que escarbando encontré una tetera. Ahora bien, sí. Ahora un poco mejor. Siga nomás. Y, y ahí lo abrazamos con los hermanos. Lo abrazamos y dimos gracias a Dios. La verdad, porque fue un sueño cumplido. ¿Cuántos hermanos llegaron ahí de los Lobos? ¿Cuántos llegaron? A ver, fui yo, Jorge, Carlos y 3. Y parte de nuestros hijos, llevé a una de mis hijas menores. Ah, eso es bonito Mi igual. hermano, mi hermano llegó con sus 2 bebés, con su señora. No fue algo maravilloso, no. Yo creo que nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar porque tampoco me imaginé que podía yo haber llegado a esta altura ya. Nunca. Si no, es por esto que se formó, no haya tenido. Y no lo voy a olvidar nunca, porque yo ese día ya estaba de turno, trabajo en locomoción colectiva acá, tuve toda la noche. Al otro día llegué, largué el auto, nomás me arreglé y con el afán de llegar ahí. No tuve sueño, cansancio, nada. Ya cuando llegué acá en la tarde, ya caí muerto. Pero ya era una felicidad tan grande, ¿no? Fue impresionante. Sí. Y usted entonces se imaginan, por ejemplo, si se lograra abrir ese camino, ¿verdad? Que es la gran lucha que tiene la corporación hoy en día, ¿no? Poder abrir ese camino públicamente para llegar hasta en el Tume, ¿cierto? Desde Arquilhue. Usted, me imagino que uno de sus deseos sería visitar más regularmente Río Chico, pues ir un fin de semana, quedarse a acampar, me imagino, ¿no es cierto? Sería ideal. Sí, no, sí. Ir a Yo de, pescar, me imagino. yo de futuro, yo de futuro no me voy. Sí, ellos se van para allá, arriba. sí, Sí, pues allá está sería todo, ideal. sí, allá Mm. está todo lo hermoso. Allá está todo lo que en ninguna parte hay. Que en ninguna parte hay, está ahí. Eso le digo yo a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, ellos nos conocen. O sea, mi hija menor puede conocer ahora. Pero yo le cuento a mi esposa, allá está todo lo que aquí no hay, le digo. Sí, La libertad. las aguas, la libertad, las aguas puras, un aire puro, el bosque sano, no sé, pero las praderas, las pampas hermosas. Yo miraba ese día, la verdad que fuimos uno de los últimos que los venimos porque no queríamos venir, pero sí el tiempo se los terminó. Claro, claro. Pero la idea sería poder volver regularmente, que no sea solamente una vez nomás, sino que puedan ir cuando ustedes quieran, pues cuando puedan, cuando la pega los deje, poder volver allá y hacer lo que ustedes quieran libremente, pues eso es la pelea que se tiene, ¿verdad, Mario? Mario, a propósito de esto del camino, me imagino que tú conoces bien la historia, ¿no? La Antonia también, la conoce de sobra. Justamente la Antonia decía algo, eran los mismos trabajadores los que habían hecho ese camino, ese y varios otros, po, ¿eh? Y hoy día ese camino se encuentra cerrado o medio cerrado, no sé, si nos pudiera explicar mejor la situación de ese camino internacional, como se le llamaba antes, ¿no? A ver, no estoy muy informado de los detalles de esa ruta, pero sí en términos generales, efectivamente, ese camino
aparecía enrolado como camino público. El puente que posteriormente en los años 80, desde el Fondo Arquilhue hicieron que derribaran, fue un puente construido con recursos públicos, del Ministerio de Obras Estado. Públicas, del Estado, ¿no es cierto? Y este camino iba a salir específicamente a donde ahora está más o menos los saltos de Huilo Huilo. ¿Ya? Ahí era la salida. Y había gente todavía que a principios de los 80 solía ir hasta la zona de Panguipulli pasando por ese camino. Sí, yo conozco personas que efectivamente cuando eran niños iban con sus padres en vehículos y pasaban por el camino. Pero todo se terminó precisamente con la llegada de la dictadura, cuando se le entrega este fondo al señor Ponce Lerú, que se ha hecho tan tristemente conocido y ha tomado relevancia durante estos últimos días. Y en definitiva lo que quiebra todo es cuando mandan a derribar el puente, ¿ya? Pero en definitiva, y lo que tiene que quedar en la memoria de todos, es que ese camino fue construido con recursos públicos, fue construido también con mano de obra de la misma gente que estaba y vivía en el sector, y que no se sabe cuáles son los detalles. A lo mejor jurídicamente se estará investigando cómo es que de un momento a otro un camino público pasa a ser privado. Creo que esa es ahí hay como un objetivo que es central para poder también llevar a buen término la reivindicación de la gente que vivió en Río Chico. Sí, es, po. Don Sergio, me imagino que ustedes también usaron ese camino muchísimo, po. Me imagino que cuando eran niños iban permanentemente, bajaban a Futrón o a Neltume, me imagino que ustedes lo usaron harto ese camino, o iban a la escuela, no sé, me imagino, ¿no? Sí, lo usamos harto porque nosotros en esos años, entre 9 y 10 años, y de Claro. esos años nosotros veníamos de Río Chico con mi hermano a Arquilhue, sin a lo mejor medir el peligro que podía acontecer durante el camino, si son como 24, 28 kilómetros, me parece. Más o menos, sí, deben ser. Y veníamos, y yo venía con mi hermano de repente acá, esto de Arquilhue, a mirar cómo jugaban los adultos, y caminamos a patitas peladas por los caminos de Río, y íbamos y volvíamos. Imagínense, éramos unos niños. Aplaudiendo a nuestros jugadores. Claro, aplaudiendo a nuestros jugadores. Aplaudiendo a Claro, Río. hay que apoyar al club, ¿cierto? Sí, y recorrimos a pata. ¿Y caminaban todo eso sin descalzo? Descalzo. Patita, Descalzo. En verano, sí, pues me imagino. Ahora tengo zapatos. Le creció la patita, me imagino, sí, pues, de esa época. Éramos felices. Sí. Mucho. O- Eso, caminamos. Salíamos. Salían a pescar, claro, eso era bien habitual allá en Río Chico, ¿cierto? Se pescaba harto. A cazar la mentada gallareta en los montes, sin saber que el león los podía. Sí, Sin medir nada de eso, se salíamos. ¿Nunca vieron alguno? Un No, puma por ahí, ¿no? no me acuerdo, no. Se escondían de nosotros. Eso dicen, dicen que se esconden de los seres humanos, que al revés, que la gente dice que, claro, pero igual no deja de ser peligroso. Oiga, respecto don Sergio, respecto o don Jorge, el que quiera contestar ahí, la gente de Río Chico, pues sus amigos, me imagino que ustedes, bueno, eran hartos hermanos, pero tenían amigos con los que jugaban a la pelota, iban a la escuela, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Los han vuelto a ver? ¿Los tienen cerca o no? Sí, aquí en Futrón hay varios. Hay varios. La familia Riquelme, Legüey. Hay hartas familias aquí. La familia Ose, igual, sí. Yo con ellos siempre conversamos. Se Sí. juntan, ¿no? Sí, los venimos a ver después de años, pero sí los juntamos, sí. Con la familia Osa, sobre todo. Él siempre viene aquí a casa, conversamos, dialogamos. Se mantienen entonces los lazos de amistad de alguna manera, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Sí. Y aquí lo estamos viendo a familia Ormeño, igual Polanco. Aquí en Futrón hay harto.
Harto Sí, compañero. en Futrón hay hartos, ¿verdad? Como que al final terminaron como llegando lo más cerca posible, hasta donde más cerca pudieron quedarse nomás. Estamos esperando que se corten las cadenas, ¿no? Para... Exactamente, para poder volver a la tierra. Sí. Oye, yo voy a leer un poquito más de aviso mientras después la Antonia retoma la conversa. Nora Sepúlveda de la Corporación de Puñirreleco, a la Norita, un saludo. Está viendo, está saludando ahí también Elena Reyes. Saludos, tío, dice. Tíos, debe ser sobrina los dos. Pues, saludos a mis dos tíos, dice después. Luz Marina Mora, hola amigos. Teresa Montesinos, saludos Antonia. Hugo Negrón, buenas tardes amigos, siempre está Hugo mirando el programa también. Rodi Chunchu vuelve a comentar. Cuánta pena y rabia recordar tanto abuso en la dictadura con todos los campesinos y la familia de trabajadores de la precordillera. Y ahí continúa, ¿cierto? Tanto esfuerzo, sacrificio, dice. De la noche a la mañana los sacaron, ¿cierto? Los empresarios nos quitan y nos dejan de brazos cruzados. Gonzalo Esparza, saludos familia Esparza Riquelme, dice. Bernardita Fernández, hay que volver a hacer ese viaje. Sí, pues tienen que volver a hacer que se termine el bicho nomás luego. Sandra Cortés, saludos a la Sandra, ¿cierto? Que está desde Valdivia mirando, saludos al panel y a los invitados. La memoria debe permanecer viva en quienes vivimos nuestra infancia en esos lugares con tanta historia en común. Eufemia Urquejo, buenas tardes a todos. Ana Flores, saludos. Después de eso subimos nosotros hasta Río Chico, dice mi padre Pancho Flores, yo Ana Flores con mi sobrino y sus nietos. Llegamos al lugar donde vivimos, fue nostálgico, después de 40 años sentimos sentimientos encontrados al estar allí. Felidor Muñoz, saludos amigos, dice, recordando nuestra tierra. Patricia Sarabia también está mirando. Sara Jaramillo finalmente dice, hemos hermosos recuerdos de infancia cuando el paseo familiar era llegar a Neltume arriba de la carrocería de la camioneta, empolvados pero felices, dice. Vamos que se puede, corporación. Así que harta gente mirando y saludando. Antonia, adelante. Bueno, en realidad todo lo que fue el paseo, nosotros pensamos que iba a llegar poca gente, porque por el tema del clima, pero no llegaron muchos, fue muy, muy emocionante. En todo caso, agradecer a cada uno de los que nos han acompañado y tenemos que esperar ahora que esto pase, el tema de la pandemia, porque lamentablemente no nos ha dejado avanzar mucho. Hemos programado muchas cosas, pero no hemos podido concretar por todo este tema. Y bueno, decirles que luego de que nosotros ingresamos con nuestra gente, como que todos perdieron el miedo, po. Robinson, Mario, don Jorge, don José, Sergio. Sergio, Sergio. Sergio, se confunden los nombres. Es como que toda la gente perdió el miedo, Robinson, si después fue que me llamaron para reclamar mucho porque era como darle el impulso a la gente, oye, si los ríos son libres, ¿por qué no ir a pescar? ¿Por qué no ir e ingresar a darte una vuelta y a comerte un asadito? Si a la orilla del río cualquiera puede estar. Entonces, eso fue lo que pasó, por eso después de la familia Flores, ellos pasaron a la administración a pedir permiso y obviamente ellos igual tuvieron la gentileza, o sea, en eso yo quiero ser súper transparente porque ellos le Claro, decían, nosotros somos de la corporación y necesitamos si es que nos pueden dejar pasar y a mucha gente dejaron pasar. Y mira. ahora ya la gente definitivamente perdió el miedo. Por eso yo digo que se le perdió el miedo al latifundista, al dueño de fondo, a ese que no puede ir, no, porque está eso. La gente es muy respetuosa, la gente de la zona. Y está bien, pero también ellos abusan de eso. Claro, Mario, ahí también es importante porque ahora hay nuevas empresas, no son los antiguos latifundistas como dice la Antonia. Antes existía, ¿cierto? La famosa familia Lacoste o los Lacoste, ¿verdad? Que eran los dueños de todas esas tierras, después del complejo, y ahora hay otros dueños, pues dueños que ni siquiera, no son de la zona tampoco, porque viven en Santiago, viven en otros lugares, ¿verdad? Y hay otra también relación de la gente también ya ahora es más instruida, sus hijos, sus nietos, todos han estudiado, han tenido cierta otra preparación. Eh, ¿Por qué tanto miedo a que la gente pueda circular libremente por todas partes, ¿no? Aunque sea para ir a pasar una tarde nomás a algún lugar. ¿Por qué crees tú que se produce eso? Que hay temor todavía en esos empresarios, ¿no? Mario, si prendes el micrófono. Ahí. Ya. Sí, pues efectivamente yo creo que hay un temor
Y si Ya. existe temor, debe ser seguramente porque hay respaldo que indica que efectivamente también el origen de esta, ¿cómo se llama? Este desplazamiento forzado tiene respaldo jurídico para alegar. A ver, cuando fue la gente sacada de allá, ¿no es cierto? Fue en un tiempo en que las leyes no las hacían los legisladores, sino que las hacía el dictador. En eso hay que ser bien claro. Entonces, con ese beneplácito, todo el apoyo estaba para los nuevos dueños de estos grandes fondos y la gente que estaba allí, que también se le había marcado políticamente, quedaba fuera nada más. Entonces, al no existir el argumento jurídico necesario para respaldar esa acción de expoliación, ahora debe estar instalado también el miedo de que efectivamente la ley vaya a darle la razón a las personas que fueron sacadas de allá. De lo contrario, yo no encuentro al menos una explicación distinta para que exista tanto resquemor a permitir, por ejemplo, que algunas familias vayan un fin de semana a reconocer el lugar donde vivieron de niños o de infancia. Y ahí también Antonia sabe, también conoce a estos latifundistas, los ha visto cara a cara, han tenido también algunos encuentros y desencuentros, así que yo creo que ella puede hablar con más autoridad con respecto a la percepción que tiene de los Claro. dueños del fondo. Mm. Sí, pero para don Jorge, don Sergio, en el fondo, ustedes cuando dicen, por ejemplo, nosotros vamos a volver a Río Chico, ¿cierto? Vamos a volver allá en algún minuto, ojalá vivir, y si no, a estar allá en algún tiempo, ¿no es cierto? Eh, Ustedes en ningún caso, me imagino, están pensando en quedarse con todo el fondo Arquilhue, po. No es esa la intención, ¿no es cierto? Es tener simplemente una presencia, tener una casa, ¿cierto? Una propiedad, tener ahí un lugar donde tener a los nietos, me imagino que esa es la idea, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Es que fue mucha gente y habitó, era un pueblo, Un pueblo sí, entero, claro. pueblo Era un entero, pueblo, era un pueblo. Sí. exactamente. Teníamos un pueblo formado, sí, hasta escuelas, canchas para el deporte. Claro. Ahora, Y eso no es, en ningún caso es un fundo, pues es un pueblo, son unas cuantas hectáreas, ¿verdad? Podríamos decir, donde la gente pueda vivir, tener su vida, ¿no? A desarrollar su vida normalmente y de la manera en que quiera hacerlo. Entonces, también aquí que se habla tanto de la libertad, que tanto que dice que este es un país libre, ¿verdad? Pero es libre para algunos, nomás parece. Para algunos sí es libre, para otros no. Antonia, tú sabes bien a eso de cómo está esa relación, que no es de, no sé, ¿cómo la definirías tú esa relación que con los nuevos dueños del territorio, digamos? En realidad yo creo que ellos saben perfectamente que tienen el apoyo aún. Si no podemos decir que nosotros estamos, sí, nosotros sabemos que el desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad y nosotros lo tenemos como probarlo porque en otros lugares de Latinoamérica también ya se ha hecho y es una forma de hacer justicia, ¿cierto? Porque no puede ser que hayan tremendas extensiones de terreno y que sea solo para uno y no sea para todos, más encima hay gente que vivió durante más de 60 años en la zona. Entonces, la relación que tenemos con ellos no es buena, porque en realidad no hemos podido llegar a ningún tipo de acuerdo. De hecho, ahora estamos en un juicio, literalmente en un juicio por el tema del acceso a la playa, que también esa es una forma de reivindicación. Déjenos entrar a esos lugares que son públicos. Solamente se les está pidiendo eso. ¿Por qué ellos tienen que tener todo solo para ellos? Es una playa hermosa que mucha comunidad de Futrón o de Gifén, de Lago Ranco no la conoce. ¿Por qué? Porque ellos la tienen durante 30 años cerrada. Entonces la relación con ellos no es buena. Sí, al comienzo pensaron que ya le íbamos a decir esto, podemos hacer esto otro, pero en el fondo no querían hacer nada. Entonces, no, tienen que tomarnos en serio. Esto no es un juego para nadie. Para nosotros esto es muy serio porque queremos reivindicación para nuestra gente. Queremos devolverle un poco la dignidad que don Roberto Ose, cuando él se acuerde de ese lugar, no tenga que llorar.
¿Me entiendes? Entonces, ese es el tema, porque ellos los fueron y los tiraron. O sea, para don Jorge y don Sergio, imagínense que te vayan y te tiren en una pampa. Imagínate, en el sur de Chile en esos años era mucho más frío, no sabemos en qué tiempo fueron y los tiraron ahí. Entonces, devuélvanle todo ese daño que le hicieron. Y la manera de devolver no es la reivindicación. Devuelvan los espacios que son públicos, que puedan ellos ir a pescar cuando ellos quieran. Entonces la relación con ellos, con don Víctor Peterman y con los señores, la familia Jürgen Pollmann, la familia de él, no es una buena relación porque ellos todavía, obviamente ellos son parte de las 10 familias que son dueñas de Chile. Entonces tampoco estamos hablando de que es un vecino al que le vamos a ir a decir algo y él va a decir, no, sabes que va a tener conciencia, porque ellos no han tenido conciencia, ellos se han robado todo. Sí, pues en el fondo, todo esto que se está alegando en Chile de la nueva constitución, a lo mejor hay una posibilidad con esa nueva constitución de darle más derechos, ¿cierto? A la gente que ha perdido su tierra, su casa, ¿cierto? Y que se le restituya ese derecho en el fondo, que vuelva a ser de ellos. Exactamente. Ojalá que esto funcione para que también, no es solamente, yo sé, hay temas a lo mejor que son más importantes, educación, salud, las pensiones, pero esto también es un derecho que hay que restablecerle a las personas, el derecho a tener su propia vida, ¿no es cierto? Claro, esto era un pueblo, ellos perfectamente hubiera podido ser el pueblo de Río Chico porque al lago tiene las quemas, tenía los baños, Yoyelgüe, donde vivía mucha gente, si ahí no era que pasaban la gente de la posta, los iban a ver, los iban a revisar, en los controles de niños sanos, los iban a hacer allá, eh, la escuela, tenían un equipo de fútbol, tenían todo un trabajo, si ahí muchos que investigaron el tema del complejo maderero Panguipulli dijeron que era una empresa que podía seguir funcionando, pero Mm. no, resulta que se adueñaron un par de personas de todos estos lugares, lo compraron a precio de huevo a través del capitalismo popular, y que no solamente ocurrió allá, sino que ocurrió en gran parte de Chile. Por eso es que tenemos 10 familias que son dueñas de Chile. Y Oye, ahora tenemos justo que participar, y ahora se nos tenemos que cayeron participar, los los invitados, invitados. Antonia. Sí. Y ahora todos tienen que participar. Yo creo que eso es súper importante, que la gente entienda que tiene que participar, que tiene que ser soberano, pero Ya, mira, es complejo. mientras tratamos de que vuelvan los invitados, a pesar de que está terminando el programa, ya nos quedan los últimos Sí. 5 minutos, le doy Ah, la pero está palabra a, Mario. a Mario para Está que Mario. Mario nos diga, bueno, con total libertad, lo que tú quieras decir, Mario, respecto a esto mismo que estábamos conversando. ¿Cómo te imaginas tú dentro de esta debate, esta discusión por la nueva constitución que podría estar el desplazamiento forzado incorporado en esa discusión? ¿Te lo imaginas o no? Sí, sí sabes que me lo imagino, soy bastante optimista en ese sentido porque se supone que el esfuerzo por levantar una nueva carta fundamental para nuestro país va precisamente por un tema de justicia y que el tema o la figura del desplazamiento forzado no esté actualmente reconocido dentro de las leyes chilenas una falta que se debe subsanar. Y eso pasa también, va a pasar, tiene que pasar por la redacción de una nueva constitución. Así que yo, repito, soy bastante optimista en ese sentido. Creo que la corporación se levantó en el momento justo, en víspera, ¿no es cierto?, de este estallido social y de este plebiscito que de 80% de los chilenos y chilenas dijeron que necesitamos una nueva constitución, un nuevo contrato social que nos permita mirar al futuro con mayor justicia. Y creo que ese afán de justicia representa al 100% lo que está pasando hoy la gente que fue de Río Chico, que fueron desplazados. Así que recuperar esa comunidad original, tal vez no de la misma forma, no Claro. ya con la empresa, por decirlo así, que existía, o digamos las condiciones, el trabajo que allí había, ya no va a poder ser, o sea, ya han pasado 40 años, pero sí se puede recuperar esa comunidad original y volver a darle, ¿no es cierto?, la dignidad que se le quitó de un momento a otro. Como digo, una historia inconclusa. Y en este momento la corporación está trabajando para continuar esa historia, ese trabajo y recuperar la dignidad de todos los que fueron los pobladores de Río Chico.
Perfecto, Mario. Muchas gracias por estar presente en este programa. Esperamos tenerte otro día también, en una nueva oportunidad, en otra edición. Don Sergio, don Jorge, gracias. Palabras, si quieren mandar saludos, decir alguna cosa que les haya quedado guardada, que quisieran decirla, adelante, por favor. Luego agradecer esto por esta oportunidad que nos dieron de estar en esta reunión. Saludos a ustedes, la asamblea, y a toda la gente de Río Chico que están conectados y con la esperanza de que todo salga bien y colocarle puño nomás, pues. Tal cual. Muchas gracias. Fuerza para que Gracias, gracias. todo salga bien. Y muchas gracias por esta invitación. Don Esperemos Jorge. volver a vernos presencial. Don Jorge también quiere decir algo, ¿no? Estamos ahí con el... Es que el internet está medio malo. Ya, ahí se cae un poquito. Yo un saludo para todos. Sí. Gracias también. Sí. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Ahí nos complicó un poquito la conexión, pero se entendió al final que son los saludos para todos los amigos de Río Chico, ¿verdad? Antonia, últimas palabras para despedir. Bueno, a tener paciencia nomás con todo lo que están Oh, el viviendo, sobre viso, todo oiga. en Valdivia y Futrono, y bueno, y nuestros socios, esperemos, hay que tener paciencia, nosotros seguimos trabajando, créame que lo estamos haciendo con todo el corazón y con todo el alma, pero ha sido difícil. Esta semana para mí ha sido súper difícil. Hemos tenido distintas reuniones donde siento que avanzamos un paso y retrocedemos medio, donde me doy cuenta de que al final todo lo tienen tan bien hecho que es tan difícil. Esta semana para mí de verdad ha sido súper agotadora, me he cansado mucho, siento como les decía, siento que avanzamos un paso y retrocedemos medio, pero al otro día me levanto con ánimo y digo, ya, seguiré mandando correos, seguiré enviando oficios, seguiremos tocando puertas, pero alguien nos tiene que escuchar, alguien tiene que darnos una solución. Llevamos más de un año y medio esperando que no tengamos la audiencia. Tengamos la audiencia por el tema del acceso a la playa, que alguien nos diga y nos entregue una información con respecto al camino, que alguien nos diga, ¿sabe qué? Imagínate, bienes nacionales ahora le va a entregar ¿cuántas? 10.000 hectáreas a Luxi. Y a nosotros, directamente a nosotros no nos quisieron entregar 1,5 hectáreas. Dime tú que no da rabia, no da impotencia darte cuenta que ellos que podrían perfectamente comprarlo, se lo ceden. El Estado de Chile le cede 10.000 hectáreas y a nosotros, a esta agrupación, no le puede acceder 1,5 hectáreas directamente, sino que tiene que ser a través del municipio. Siguen muñequeando. Entonces es desgastante, da rabia, da impotencia y eso esta semana de verdad que me pasó en la cuenta porque darte cuenta que nosotros les dijimos a bienes nacionales, oiga, pero nosotros podemos pedir directamente la 1,5 hectáreas para nosotros tener un museo interactivo, trabajar con la comunidad, hacer cosas con la gente. O sea, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la plata o como los han comprado a todos los políticos. Porque ahora nosotros tenemos que rendirle pleitesía al alcalde de turno, a los concejales, porque si ellos no nos ceden, no tenemos ninguna posibilidad. Entonces, da rabia y de verdad que he tenido una semana súper difícil, ha sido muy agotador. Nosotros estuvimos mucho tiempo, hemos estado en cuarentena, ahora estamos en la fase 2, entonces yo creo que todo esto no, como que me ha pasado un poquito la cuenta, pero da rabia leer todo esto y que tú vayas y toques una puerta y no te la abran porque simplemente no tienes el poder que tiene Luxi. Y se supone que la tierra de Chile es de todos, es para todos. Así, pues en ese país estamos todavía, estamos empezando a hacer cambios, pero nos falta mucho, estamos recién empezando nomás, pues, así que No, definitivamente paciencia no. nomás. No, sí, definitivamente tenemos que hacer, yo creo que este es un pasito bien chiquitito lo que es el tema del apruebo. A lo mejor nosotros no vamos a ver los cambios en nuestro país, pero Claro, sí con este cambio, para a lo mejor para nuestros nietos y los que vendrán, va a haber un país más justo, más ojalá. digno para cada uno. Eso es lo que nosotros esperamos.
Eso, oye, yo voy terminando porque aquí yo tengo que saludar a toda la gente que nos escribe porque se dan el tiempo de escribirnos, así que hay que agradecerles también a ellos. Eusebio Leiva, alegría escucharlos, dice, me siento como que ya estamos en Río Chico, dice, saluda a la Antonia de mí también, así que un saludo a Eusebio. Gerardo Muñoz, vamos amigos de la corporación y cariño al panel desde San Bernardo, Santiago. Carlos Lobo, hola, fuerza a la familia. Fue muy triste recordar eso, dice Carlos. Sí, pues triste, pero el futuro se viene bueno. Saludos a todos. Fordu Piolín, saludos y gracias. A seguir adelante. Carlos Lobo manda fuerza y harto ñeque, unos brazos con ñeque. Lagos Nat, ánima Antonia, seguir adelante nomás. ¿Sí? La gente está con usted, señora Antonia, así que no se preocupe. Vamos a seguir adelante. Muchas gracias por recibir la invitación, muchas gracias por participar hoy día y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde como siempre. Chao.